Hola, el tema por estos días, dentro de tantos que nos arroja la política y la economía colombiana, es la muerte de menores de edad una vez más en un bombardeo ordenado por el presidente de la República. Este es un tema fuerte, porque todos los países que sufren guerras, bien sea internas o en conflicto con otras naciones, saben que las bombas tiradas desde el aire son una de las herramientas fundamentales para ganar cualquier conflicto. Lo que también sabe todo el mundo es que son armas letales donde es muy difícil evitar los daños colaterales, a no ser por supuesto que se hagan intencionalmente, como lo acabamos de ver con Israel y el genocidio contra el pueblo de Gaza. Pero por lo general, llamémoslo en una guerra convencional y una guerra entre comillas justa, dijéramos, es decir, el caso de un país como Colombia que sus fuerzas militares legítimamente combaten al crimen organizado, tendría entonces uno que preguntarse, bueno, ¿por qué mueren menores de edad? ¿Es legítimo que eso pase? ¿Es ilegítimo en todos los casos que eso pase? Entonces hagamos una breve comparación de lo que ocurrió en el gobierno Duque y en el gobierno del presidente Petro, donde en ambos bombardeos perecieron menores de edad. Digamos previamente como un paréntesis que de cualquier manera la clave de todo está en la información que tenga el que va a bombardear. Recordemos que el acto de terrorismo institucional más fuerte que la humanidad conoce es las dos bombas que Estados Unidos le tiró a Japón, dos bombas atómicas donde murieron en un segundo 300.000 campesinos arroceros con sus familias, secuelas que 80 años después todavía padecen estas poblaciones japonesas. En ese caso, los Estados Unidos, por un lado, legítimamente estaban cansados de que Japón no quisiera firmar el armisticio, ya la guerra en Europa se había acabado y los japoneses querían seguir en la friega y dijéramos que Estados Unidos estaba, como el mundo entero, saturado de que no se acabara la guerra. Pero por otro lado está la total actitud venal de quienes convencieron al presidente de Estados Unidos de cometer un acto tan horroroso y tan desproporcionado, ¿no? Querían era darle un mensaje de poder al mundo en el inicio de la Guerra Fría. Y lo hicieron a costa de 300.000 campesinos, mujeres, niños, además con las secuelas que la radiación ha dejado 80 años después. Hago ese paréntesis para que miremos entonces la comparación, obviamente guardadas las totales proporciones, del debate que nos mantiene hoy en Colombia. Miremos el caso Duque. En el caso del gobierno Duque, ese impresentable ministro Diego Molano sabía perfectamente, porque el comandante en jefe del ejército le informó, que en ese comando que iban a bombardear iban muchos menores de edad. De hecho, 11. Y Molano no solamente decide bombardearlos, autorizar el bombardeo, sino que después sale y da unas declaraciones a la prensa donde dice que podrían ser niños, pero eran unas máquinas de guerra y había que matarlos. Ahí hay una clara intención venal también. Porque si sabía que había menores de edad, y todos sabemos, está escrito en todos los tratados internacionales sobre derechos humanos, sobre guerra, está escrito en el derecho internacional humanitario, en el Estatuto de Roma, que dio origen a la Corte Penal Internacional, está escrito que un niño, un menor de edad, siempre es una víctima en la guerra, así porte un arma, así forme parte del grupo terrorista, del grupo insurgente, del grupo guerrillero, como le quieran llamar, del grupo paramilitar. Ese menor de edad primero fue reclutado, siempre un menor de edad reclutado. La probabilidad que un menor de edad voluntariamente se sume a un grupo guerrillero existe, pero es muy improbable. La inmensa mayoría de veces estos menores han sido reclutados, es decir, su presencia con un arma en un grupo armado es sinónimo de un delito contra ellos, no de ellos, contra ellos. Entonces, cuando el señor Molano supo
que había 11 niños y aún así decidió bombardearlos, cometió un delito de lesa humanidad que está impune. Cometió un delito contra el derecho internacional humanitario que está impune. Tengo entendido que cursa alguna demanda en algún organismo internacional, pero no he podido verificar si la demanda surtió algún tipo de efecto, es decir, que por lo menos haya sido aceptada para su estudio. Pero el señor Diego Molano, que además se presentó como candidato presidencial, muy orondo, cuando cometió un crimen de guerra, un crimen contra menores de edad, porque él sabía perfectamente que ese bombardeo que autorizó era para matar, sí, a algunos mayores que eran terroristas, pero a 11 menores de edad que jamás en la vida son terroristas, son víctimas del terrorismo, que los recluta y los obliga a portar un arma. Ahora en el gobierno del presidente Gustavo Petro, él autoriza un bombardeo tardío por demás, porque las disidencias le han tomado el pelo al presidente Petro. Él de buena voluntad diseñó su proceso de paz total, probablemente muy mal diseñado, ingenuo en algunas cosas, pero reconozcamos la buena voluntad de la paz. Yo soy de los que creo que quien lucha por la paz merece un reconocimiento mayor que quien vive pendiente de la guerra. El presidente Petro ordena un bombardeo tardío contra las disidencias, Iván Mordisco y todos estos criminales que no quisieron acogerse al proceso de paz porque no eran más que vulgares narcotraficantes y terroristas. Pero la diferencia con el gobierno Duque es que el presidente Petro no sabía que ahí había niños. No sabemos si los que hicieron el bombardeo lo sabían. Eso no lo sabemos. Es posible que hayan engañado al presidente. De buena o de mala fe lo hayan engañado. Y si supieran que iban niños. Hoy en día hay muchísima tecnología de aire para poder detectar la presencia potencial de menores de edad. Lo único cierto fue que el presidente autorizó sin saber si había menores de edad, y pues después del bombardeo y de hacer la recolección de los cadáveres, se dio cuenta que también había una decena de niños, es decir, de menores de edad, que habían sido reclutados por este grupo terrorista. El presidente se ha apresurado a decir que va a seguir autorizando los bombardeos así mueran menores de edad. Y es una cosa sorprendente. Una vez más Gustavo Petro nos sorprende, porque uno esperaría del presidente que hubiera dicho: hombre, muy mal, no sabíamos que eran niños, yo no sabía que había niños, pero de aquí en adelante tendré muchísimo más cuidado cuando ordene un bombardeo para cuidar a los menores de edad. Pero el presidente, en su ira contra esta disidencia que le ha causado tantos problemas, decide que seguirá bombardeando sin mirar si hay menores de edad, lo cual en sí mismo no es un crimen de lesa humanidad, porque él no está diciendo que tiene la certeza de que lo sean y los va a bombardear, sino que está asumiendo, y ahí sí después los juristas internacionales nos dirán si sí o no cometió un crimen. Él está diciendo que después mirarán si sí hubo menores de edad para evaluar la situación. De cualquier forma, lo único triste es que la guerra es esto. Los criminales del mundo entero, incluidas algunas fuerzas militares que también reclutan niños. Aquí en Colombia hasta hace muy poco tiempo era muy gaseoso el tema de la prestación del servicio militar, donde por supuesto la mayoría eran jóvenes pobres, ¿no? Los que tenían que ir al servicio militar. Eso por fortuna ha cambiado un poco, por lo menos hay mucha más humanidad y equilibrio en la selección. Pero esa es la guerra, queridos amigos y amigas. Y lo más importante no es que no se bombardeen niños. Ojalá no tengamos nunca que volver a bombardear a ningún ser humano. Soy Germán Cárdenas González y esto es GerCargo, noticias en contexto.